Buenas tardes, queridos hermanos. Permítanme saludarle en esta noche en el nombre del Señor y gracias por permitir que cada uno de nosotros que presentamos una enseñanza todos los martes podamos entrar a sus corazones, pero también entrar a la habitación donde usted se encuentra. Queremos continuar con el tema de los tiempos finales, sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Amén. Para esto vamos a empezar un estudio del Apocalipsis. Vamos a tratar de ser lo más claro, lo más preciso, lo más detallado posible para poder ingresar justamente a este estudio. Comenzaremos en el capítulo 1 y poco a poco, a medida de lo que vayamos avanzando en este proceso, seguramente el interés de cada uno de nosotros irá despertando en saber un poco más de lo que queremos hablar. Bueno, vamos a ver el libro del Apocalipsis capítulo 1 y quisiera leer para ustedes el versículo 1 justamente. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a detenernos ahí en el primer versículo. Cuando habla la revelación de Jesucristo, justamente nos abre esta frase en el versículo 1, indicándonos que es Él el autor de este libro del Apocalipsis. ¿Ok? Entonces dice, la revelación de Jesucristo, hace una coma, hace una pausa, y dice, el sustantivo revelación, singular y por lo tanto habla de unidad. Dicho vocablo sugiere a la idea de desvelar, descorrer las cortinas, poner a vista o quitar la cubierta. Amén. En el griego Apocalipsis, lógicamente, habla de desvelar un velo, quitar una cortina, mostrar, definir algo que no estaba presente. En este versículo, en la primera parte, comienza el escritor diciendo la revelación de Jesucristo, ¿sí? Tendremos que tomar en cuenta esto varias veces porque vamos a encontrar en varios capítulos esa palabra, la revelación de Jesucristo, o las formas o facetas en las que Jesucristo se muestra en cada uno de los capítulos y versículos de este libro tan especial. Después de la coma dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Entonces, vemos la otra parte que incluye al Padre. Dice que Dios le dio, no fue algo que se presentó así de la nada, sino que también fue que Dios le dio. Quiere decir que Dios le presentó y que Jesucristo reveló. Amén. Dice, para manifestar a sus siervos. Entonces, vemos que tenemos un autor que es Jesucristo, un autor divino, vamos a decirlo así. Tenemos un autor humano, que sería el autor Juan, el que escribe la revelación. Y tenemos a quien deben ser manifestados, que en este caso sería a los siervos, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Eso es interesante, dice, que Dios le dio. La referencia es sin duda a Dios Padre, Jesucristo, dado a conocer a los hombres cómo es Dios. Yo quisiera que vayamos al libro de Hebreos capítulo 1. Vamos al libro de los Hebreos capítulo 1 al 4. Vamos a poder encontrar esta parte particular. Dice versículo 1 y 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero más excelente nombre que ellos. Amén. Que Dios le dio, ¿sí? Entonces aquí habla de la paternidad que tiene el Padre justamente hacia Jesucristo como su Hijo. Dios le dio a Jesús la revelación que se presenta en este libro de Apocalipsis. Pero también el Padre es el gran revelador y el Hijo el agente directo que da a conocer esas revelaciones. Quiero que vaya también conmigo a Mateo capítulo 11, porque es importante que entendamos esa parte. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. Dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Aquí vemos una descripción clara, una declaración clara y perfecta, vamos a decirlo así, de la parte de nuestro Señor, diciendo que todo lo que le fue revelado fue por su Padre, porque Él le plació revelarnos. Amén. Entonces, dice, para manifestar a sus siervos, esta frase sugiere el propósito de la revelación, ¿sí? El verbo manifestar significa mostrar, exhibir. Entonces, donde uno de los discípulos dijo al Señor: muéstranos, Padre, y nos basta. Jesucristo es responsable de hacer visible lo que ha permanecido oculto para Dios. Vamos a Juan capítulo 14 y vamos a entender mejor lo que aquí el escritor nos quiere decir. Juan capítulo 14 y versículos 8 y 9 nos dice así: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús recalca nuevamente que Él viene del Padre, ¿sí? Que Él fue enviado por el Padre. Entonces, para poder introducirnos justamente en la lectura del material que vamos a desarrollar del Apocalipsis, debemos entender que Jesucristo es el que da la revelación, el Padre es quien lo revela, y a través justamente del Espíritu de Dios, Juan recibe esa revelación para poder escribir y traernos un material para que nosotros tengamos en claro lo que ha de pasar, ¿sí? Me es interesante porque dice las cosas que deben suceder pronto. Esta frase es de suma importancia para el estudio del Apocalipsis. ¿Por qué? El vocablo traducido deben, en el griego dei, es un verbo impersonal que señala una necesidad que yace en la naturaleza del caso y que destaca una obligación moral. Amén. Deben. O sea, es una obligación de poder mostrar, de poder decir. Amén. Los acontecimientos proféticos en el Apocalipsis han de suceder pronto. En el griego takei, este adverbio procede de la misma raíz que el sustantivo tacómetro del instrumento para medir la velocidad de un coche. El vocablo pronto no significa que los acontecimientos mencionados ocurrirán en tiempos de Juan o poco después, sino que cuando dichos sucesos tengan lugar, acontecerán con una celeridad sorprendente. Amén.
Entonces, de manera que la expresión pronto no tiene que ver con la fecha de lo que ha de venir, ¿sí? O de lo que va a ser revelado, sino más bien a la rapidez por la cual esto va a ser realizado. Entonces, vemos en el versículo 1, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de pronto? Porque Juan y Jesús mismo tenían la necesidad de presentar eso con rapidez. Como decíamos antes, aquí el escritor hace énfasis que no se trata de que va a venir pronto, sino con la rapidez con la que se va a acelerar los procesos una vez que se desaten cada una de las juicios que Jesús nos va a mostrar en estos capítulos. Entonces, vamos decorticando poco a poco lo que nos dice el versículo 1. Y después de suceder esto pronto, también tenemos, dice, y les declaró enviándolos por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿sí? El versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos aquí el escritor humano, vamos a decirlo así, Juan, el autor, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. O sea, no fue alguien que no presentó un testimonio delante de los hombres y de Dios. Fue una persona, un autor que fue calificado para poder ejecutar y poder hacer lo que Jesucristo le estaba indicando en esta revelación. Amén. Entonces, detengamos esta frase que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y dice así también, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Ok? No solamente da testimonio de Dios Padre, sino también da testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que Él ha visto. Amén. Esto muestra que lo que se revela, lo que se escribe en el libro del Apocalipsis, tiene un sustento divino y que no es una invención o un cuento de viejas, como diría mi amado pastor. ¿Sí? No es así. Tiene un sustento divino y ese sustento divino hace que el sello de la calidad de Dios se encuentre impregnado en cada pensamiento, en cada versículo, en cada palabra que se encuentra en esta descripción. Amén. Quiero que pasemos al versículo 3, porque el versículo 3 habla de algo que nos interesa a cada uno de nosotros, ¿sí? Primeramente, en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. A ver, ¿qué es un bienaventurado? En el griego quiere decir Macarios. Es el mismo vocablo que aparece repetidas veces en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, y que se usa aquí para expresar una promesa de bendición. Bienaventurado, ¿sí? Dicho término aparece otras 6 veces en el Apocalipsis. Lo podemos ver en el capítulo 14, versículo 13. Si quiere lo podemos recorrer un poco y leerlo juntamente con usted, si usted me acompaña. En el capítulo 14, versículo 13, dice de la siguiente manera: oí una voz que desde el cielo me decían, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. También lo encontramos en el capítulo 16, en el versículo 15, y nos dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Volvemos a encontrar la palabra bienaventurado en el capítulo 19, versículo 9, nuevamente, lo dice así, y el ángel me dijo, escribe,
bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos al versículo 20, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y tenemos por último el capítulo 22, en el versículo 7, que se vuelve a repetir la frase, he aquí, vengo pronto, con signos de admiración. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y por último, en el versículo 14, que nuevamente se repite, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Interesante como el apóstol Juan comienza diciéndonos en el versículo 3, bienaventurados, macarios, como le decía en el griego. ¿Sí? La bendición o la bienaventuranza, aquí en este versículo es doble. Dice el que lee, porque dice aquí bienaventurado el que lee. ¿Sí? Da una dirección a una primera bendición, a todos aquellos que leen. Y dice también, esto se refiere a la lectura pública en voz alta, pero también dice los que oyen. Y cuando dice los que oyen se refiere al auditorio, a la congregación que está escuchando, o a usted, querido amigo o querido hermano que nos escucha por este medio. A los que leen y a los que oyen. Estas palabras van dirigidas para cada uno de ustedes y hacen que estas palabras retunden en vuestros corazones y en vuestro ser interior, queriendo cautivar el deseo que Jesús y Dios Padre mismo tiene de advertir de las cosas que van a pasar muy pronto, como lo decía en el versículo 1. Amén. Entonces, seguimos, el que lee y los que oyen. Las palabras de esta profecía. Las palabras de estas profecías se refieren a la palabra canónica escrita por el hombre de Dios, autorizada para escribir bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Nótese que Juan designa la naturaleza de lo que escribe como profecía. Además, debe recordarse que la literatura apocalíptica no es solo profética, sino también escatológica. Es decir, su temática principal concierne a las cosas que han de ocurrir en los posteros tiempos. Amén. Dicho esto, a todos que leen, oyen las palabras de esta profecía son bienaventurados. No olvidemos esa parte. Y dice algo más allá para profundizar. Y guardan las cosas que en ella escritas. Y guardan las cosas en ella escritas. O sea, las bienaventuranzas es para aquel el que lee, para aquel que escucha, pero sobre todo dice para el que guarda, porque no es simplemente el leer y el escuchar, también hay una necesidad, hay un candado que tiene que el creyente aplicarlo o cerrarlo, y ese candado es guardar las cosas escritas en ella. Eso es muy, muy importante. Porque las cosas escritas, esta frase destaca la autoridad permanente de la palabra de Dios. Las cosas escritas es el participio pasivo en tiempo perfecto del verbo grafo, que significa escribir. El tiempo perfecto, dice, sugiere la permanencia y la autoridad del documento. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Ahora, dice, guardan las cosas en ellas escritas. Recuerden que leer, escuchar las palabras de la profecía, pero también hay un candado, el guardar las cosas que en ellas están escritas. Dice, porque, ahí viene el por qué, porque dice, el tiempo está cerca.
Cuando hablamos que el tiempo está cerca, hermano, eso como que nos pone la piel de gallina. ¿Por qué? Dice, porque el tiempo está cerca. El término porque, en el griego gar, es explicativo e introduce la razón de la bienaventuranza. El tiempo, kairos, se refiere a una medida definida y concreta de tiempo. El día en que Dios intervendrá judicialmente en los asuntos del hombre para poner fin a la historia tal como la que conocemos ahora y establecer un reino glorioso de paz y de justicia. El tiempo está cerca, el kairos de Dios se aproxima. Entonces, hermanos, muchos, como dice la palabra, tenemos por tardanza la venida del Señor Jesucristo, pero en los 3 primeros versículos del capítulo 1, Jesús quiere marcar que la profecía está pronto, que está cerca, que ya se va a aplicar. Entonces, nosotros tenemos que entender que esas cosas que el apóstol Juan escribió de parte del Señor Jesús como profecía bíblica, tenemos que tomar en cuenta que cada uno de nosotros tenemos que tomar esa palabra, leyéndola, escuchándola, pero también guardando las cosas que están escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Muy bien, pasemos al versículo 4. En el versículo 4 queremos hacer nuevamente énfasis a quién escribe estos versículos, quién escribe esta profecía, quién escribe este libro. Y el versículo 4 comienza diciendo: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Aquí es interesante porque el Juan que se dirige a las 7 iglesias que está en Asia, no pudo ser otro que el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Jacob. Amén. Para tener en claro quién es el que está enviando las salutaciones a las 7 iglesias. El apóstol Juan es sobradamente conocido entre las iglesias del Asia Menor y en especial en Efeso, puesto que allí ministró la palabra por varios años. Amén. Pero dice: gracia y paz a vosotros. Juan utiliza un saludo acostumbrado por los cristianos de su tiempo. Este saludo fue usado por Pablo en casi todas sus cartas y por Pedro en sus 2 epístolas, probablemente que corresponden al Esed y al Shalom, gracia y paz de los hebreos. Esos vocablos expresan el deseo del autor de que sus lectores reciban la abundancia del favor de Dios. Gracia es favor de Dios derramado sobre los pecadores que merecen exactamente lo contrario. Paz es el resultado de la nueva relación del pecador que ha sido reconciliado con Dios mediante la fe de Jesucristo. Amén. Y podemos verlo en Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué nos dice Romanos? Vamos al libro de Romanos. Vamos a trabajar un poquito con nuestra Biblia y vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el libro de Romanos. Entonces, no se olvide que el saludo de Juan hacia las 7 iglesias comienza diciendo: gracia y paz a vosotros. Gracia porque justamente la gracia de Dios vino para derramarse sobre cada uno de nosotros. Aunque no lo merezcamos, Jesús vino y nos las ofreció a cada uno de nosotros. Favor inmerecido, si queremos tener un concepto de gracia. Y paz, porque justamente esa paz es el resultado de esa nueva relación. ¿Sí? Dice:
Que el Señor sea el que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que muchas veces cada uno de nosotros hemos luchado o hemos querido obtener y que hemos alcanzado muchas veces, porque Jesús está ahí para otorgarnos esa gracia y esa paz. Entonces, Juan comienza diciendo: gracia y paz como saludo del que es, y vamos a mirar estas tres cosas que dice: del que es, y que era, y que ha de venir. Amén. ¿Qué quiere decir con eso? El que es, el que era y el que ha de venir. La descripción se corresponde con lo que el Antiguo Testamento enseña tocante a Jehová, es decir, la autoexistencia inmutable de Dios al guardar su pacto. El que es de siempre, el que era, el que pasó y el que ha de venir, el que nosotros esperamos. Amén. Y dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Cuando habla aquí de los 7 espíritus que están delante de su trono, no parece referirse a seres angelicales, como proponen algunos comentaristas. Los ángeles no son dispensadores de gracia, ¿sí? Los ángeles no andan entregando gracia ni paz a la gente. No, nada de eso. Dice: lo más normal es que la expresión los 7 espíritus sea una referencia al Espíritu Santo en la perfección de la diversidad de sus actividades. Y para eso, para entender esa parte, yo quisiera que vayamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, si usted va conmigo, al capítulo 11, y el versículo 2, que dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Amén. Por eso decimos que lo más probable que de la expresión de los 7 espíritus sea una referencia al Espíritu Santo en la perfección de la diversidad de sus actividades. Amén. Ahora, vamos desarrollando poco a poco, vamos avanzando en el estudio, y dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Y vamos a separar nuevamente las palabras aquí en este versículo donde dice: y de Jesucristo primeramente, pero dice: el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Sí? Entonces, la persona de Cristo recibe una triple exaltación aquí en este versículo, ¿sí? Porque estamos hablando de Jesucristo, una triple exaltación. Primero, dice: como profeta, Él es el testigo fiel. ¿Sí o no? Si usted quiere venir conmigo, por favor, a Juan capítulo 7, vamos a Juan capítulo 7, versículo 7, nos dice lo siguiente: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testigo de él que sus obras son malas. Testifico de él que sus obras son malas. Entonces, como profeta es el testigo fiel. También quiero que vayamos al mismo libro de Juan, al capítulo 18, versículo 37. Y nos dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Es interesante aquí en el libro del Evangelio de Juan lo que responde Jesús. Porque prácticamente él dice:
yo soy de oficio rey. Yo vine para eso. No fue alguien que me pusieron. No es alguien que está aprendiendo el hacer rey. No, él ya es. Él ya es rey. Entonces, por eso en el versículo 37 dice, tú dices que soy rey. Dice, yo para esto he nacido. O sea, desde el principio Jesucristo ya estaba con un título de rey. Ya fue rey, ya es rey y seguirá siendo rey de reyes y señor de señores por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, pero también quiero que vaya, porque es interesante, al libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 13, dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Es interesante aquí porque dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Él fue rey, testigo fiel, preparado desde el nacimiento a lo que vino. Amén. Este aspecto de la persona de Cristo constituye una garantía indirecta de la veracidad de esta revelación que procede de Él. Amén. Entonces, primera exaltación, testigo fiel. Segunda exaltación, dice, como sacerdote, es el primogénito de los muertos. El vocablo primogénito viene del griego prototokos, sugiere la idea de prioridad en cuanto al rango. Cristo es el primogénito de los muertos en el sentido que es el jefe, cabeza o autoridad máxima en lo que concierne a la resurrección de los muertos. Amén. Y tenemos la tercera exaltación, dice, como rey Mesías. Él es soberano de los reyes de la tierra. Amén. La expresión soberano significa el gobernador, el regidor. En su segunda venida, Cristo, de manera literal, el regidor de los reyes de la tierra. Amén. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, y vamos a ver qué nos dice acerca de eso. Porque en el capítulo 11, versículo 15, dice lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos también al capítulo 19, para concluir este asunto. Dice el versículo 11 al versículo 16, entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, los vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino con furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Tenemos las tres cosas que Jesucristo es exaltado: testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Tres cosas, tres exaltaciones que nos enseña en el versículo 5 el apóstol Juan al dar a conocer las profecías del Apocalipsis. Amén. Y continúa la frase o el versículo diciendo, al que nos amó, porque ahí es más
interesante también ahí, porque dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. También habla aquí del aspecto y de la obra redentora de Jesucristo sobre la humanidad. Y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La obra de Cristo es igualmente reconocida en este versículo. Cristo es el punto central de esta profecía. Es el punto central de esta enseñanza. Será el punto central desde el principio hasta el final de los 22 capítulos que tenemos en el libro del Apocalipsis. Dice, la obra presenta al que nos amó, ¿sí? Y también nos lavó de nuestros pecados por su sangre. La sangre derramada por Cristo en la cruz, su sacrificio expiatorio y sustituto fue el instrumento divino que ha obtenido la liberación del pecador que ha puesto su fe en Cristo. Amén. Y quiero que recordemos algo que es interesante para nosotros los creyentes, ir al libro de Romanos, capítulo 3. Vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 3, versículos del 24 al 26. Dice Romanos 3, capítulos del 24 al 26. Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Tome en cuenta esto, hermano, que no hay ningún pago. Usted, para ser justificado no tiene que hacer ningún pago. Dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es de la fe de Jesús. Amén. No olvidemos de esto. Esto es muy importante para nosotros como creyentes, que no debemos pagar para nuestro perdón de pecados. Ya hemos sido justificados por Jesús. Él pagó un alto precio que muchas veces olvidamos y que descuidamos y que muchas veces nos dejamos engañar por doctrinas falsas, por doctrinas y por hombres, vamos a decirlo así, que no tienen pudor, que pretenden vender la salvación o el don de Dios. No es así. Aquí, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice gratuitamente, hace énfasis a esa parte. Es por eso que es necesario que nosotros recordemos esta parte. La sangre derramada por Cristo en la cruz fue un sacrificio expiatorio para redención de cada uno de nosotros. Y también lo dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 53:5, y leamos a ver qué nos dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías hace énfasis nuevamente a cómo iba a ser nuestros pecados perdonados. Y lo dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. No olvidemos eso, hermanos. No hay precio que nosotros podamos pagar para recibir el perdón de Dios, pero tampoco no hay hombre alguno hasta este momento que haya hecho lo que hizo Jesús para perdón de pecados por cada uno de nosotros. Amén. Por eso el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis quiere hacer un detalle completo de quién es el precursor de toda esta profecía, de quién es el que está dictando
todas las profecías que están escritas en este libro. Que se sepa que quién es, cómo fue y para qué vino. Amén. Muy interesante. Dice, al que nos amó y nos lavó por nuestros pecados. Y ahora el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Él. La obra de Cristo ha producido un resultado permanente en beneficio a los redimidos, y Juan lo resume con la frase, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y el versículo 6 concluye con la doxología dirigida a Cristo. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a nadie es más. Si algo nosotros podemos hacer, si algo nosotros podemos decir, si algo nosotros podemos enseñar aún, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y eso es lo que el apóstol Juan en estos 6 primeros versículos quiere resaltar, en la importancia de dónde viene la profecía, de quién la dijo, de quién la dio, de dónde proviene, y sobre todo exaltar. Me llama mucho la atención en los primeros versículos de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora que Él ha hecho y la obra que seguirá haciendo por nosotros hasta el día de su venida. Amén. Y el versículo 8 dice, el versículo 7 que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, yo quiero que note algo usted en el versículo 7. Tal vez se haga la misma interrogante que yo me hice en el tiempo de estar preparando la enseñanza, porque dice, he aquí viene con las nubes. Y muchos textos bíblicos dicen que Jesús en su segunda venida vendrá en las nubes, pero me llama la atención que en el libro de Apocalipsis dice que Jesús viene con las nubes, que es muy diferente. Ahora, cuando quiere decir he aquí viene con las nubes, de esta manera sencilla pero enfática, Juan anuncia el acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Cuando dice la frase con las nubes, como ya se ha indicado, es tomada del Antiguo Testamento, donde dicho fenómeno se asocia de forma común con la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que vayamos a Éxodo 13:21 para poder entender esta frase y encontrarle el gusto que le encontré yo, porque dice con las nubes y no en las nubes. Vamos al libro de Éxodo, porque esto se pone bueno, hermano, y tenemos que darle vida a esto. Éxodo capítulo 13, versículo 21. En el versículo 21 dice lo siguiente: y Jehová iba delante de ellos de día una nube, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y en la noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Leo nuevamente para usted. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarnos al fin del día. Quiero que vayamos en el mismo libro de Éxodo al capítulo 16 y en el versículo 10 nos dice lo siguiente: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Amén. Y vamos por último a Daniel capítulo 7. Rapidito,
Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué interesante lo que nos puede descifrar esta frase en el versículo de Apocalipsis, en el versículo 8, en el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes. Pudiera ser que las mencionadas nubes no sean las comunes que aparecen en el firmamento cada día, sino más bien nubes sobrenaturales asociadas a la inmediata presencia de Dios. Y ahí sí hago énfasis a eso que dice: he aquí, viene con las nubes. Jesucristo viene justamente acompañado y respaldado de la presencia de Dios mismo. Y dice: y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y todo ojo le verá. Hermano, eso será un evento universal. Cuando decimos todo ojo lo verá, será un evento único. No habrá excusa para ninguno de nosotros, y veremos a Cristo venir con las nubes, porque es interesante esa frase, con la presencia de Dios mismo, por un pueblo redimido, por un pueblo que Él salvó, que Él perdonó y que limpió con su sangre nuestros pecados. Es interesante en esto. Y dice, para terminar, en el versículo 8: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, todopoderoso. Amén. Yo soy el alfa y omega, el que es, el que ha de venir y que es todopoderoso. Cada uno de nosotros tenemos que entender que cuando Jesús aquí dice yo soy el alfa, utiliza justamente el alfabeto griego para decir el principio y el fin, ¿sí? El que es, al que conocemos nosotros, al que era, al que conocimos, y al que ha de venir, todopoderoso. Al que esperamos, si usted lo quiere cambiar de frase, al que esperamos y que ha de venir todopoderoso por un pueblo redimido. Es muy interesante que cada uno de nosotros entendamos que nadie, la frase que se considera no solo como una expresión de eternidad, sino también de la infinitud, la vida sin límite que abarca todo al mismo tiempo y todo a sí mismo lo trasciende. Es una frase completa, el alfa y omega. Cubre todo, desde el principio hasta el final. No hay espacios vacíos, no hay espacios o zonas huecas, no. El principio y el fin está marcado por todo lo que cada uno de nosotros nos muestra en el libro, versículo 8 del libro de Apocalipsis. Y seguimos pues, porque no se termina ahí y quisiéramos avanzar y continuar en el proceso, pero tenemos un tiempo límite. Pero no se preocupe, vamos a orar y pedirle al Señor que a medida que vayamos estudiando podemos encontrar las diferentes riquezas de lo que Él nos quiere enseñar en cada capítulo y en cada versículo que el apóstol Juan ha escrito en este libro de las profecías llamado Apocalipsis. Quiero que oremos. Quiero que oremos que el Señor nos dé claridad, primeramente, para entender lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero también que nos dé claridad y sobre todo entendimiento para saber cada palabra que Él nos dice,
para poder conquistar ese reino que tanto nosotros anhelamos y esperamos. Amén. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo que tú nos das. Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia y oramos sobre todas las cosas, Señor, que sigas añadiendo entendimiento, sabiduría a nuestras vidas. Haz que tu palabra, Señor, deje huellas y sobre todo, como dice en el libro de Apocalipsis, Señor, que lo podamos leer, escuchar, pero sobre todo guardar en nuestros corazones para beneficio de nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima, mi querido hermano, y que este tiempo haya sido de mucha bendición para su vida.